Sara Subirats y el día de hoy vamos a hablar sobre la espermatogénesis. La espermatogénesis es un proceso por el cual una espermatogonia llega a formar 4 espermatozoides haploides maduros. La espermatogénesis va a seguir las siguientes fases o procesos. Primero, a diferencia de lo que veíamos anteriormente en relación a la ovogénesis, donde existía una fase de desarrollo prenatal y una fase de desarrollo postnatal, en la espermatogénesis solamente existe una fase de desarrollo postnatal, es decir, desde que el varón ingresa en la pubertad. Y de hecho, la espermatogénesis también es otra diferencia importante en relación a la ovogénesis. Es un proceso continuo que empieza desde que el varón ingresa en la pubertad hasta que el varón muere. El proceso de espermatogénesis va a durar de 64 a 74 días, según los diferentes autores que estudian este proceso. Ahora bien, empecemos. Una vez que el varón ingresa en la pubertad, en el testículo, gracias a la acción de una hormona que se denomina folículo estimulante, que se libera en el lóbulo anterior de la hipófisis, adenohipófisis o hormona pituitaria, que responde a la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, en los túbulos seminíferos del testículo masculino va a empezar el proceso de la espermatogénesis, de la siguiente manera. La espermatogonia, gracias a la acción de la hormona folículo estimulante, va a formar un espermatocito primario. Estas espermatogonias van a empezar a multiplicarse por mitosis, formando lo que van a ser los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios aún son células diploides. Van a ingresar a lo que es la primera división meiótica, formando espermatocitos secundarios haploides, pero todavía con material doble genético de DNA. Este espermatocito secundario se va a someter a una segunda división meiótica, llegando a formar un espermátide. La espermátide es una célula que ya es haploide y está formado por una copia de material genético simple. Ahora bien, este espermátide, que es básicamente una célula, le vamos a poner entre comillas común y corriente, tiene que ingresar a una subfase dentro de la espermatogénesis que se conoce como espermiogénesis o espermiohistogénesis, que es, entre comillas, también una metamorfosis que tiene que sufrir este espermatozoide hasta llegar a formar un espermatozoide, como lo hemos estudiado y como lo conocemos en general. ¿Cómo es que se da este proceso? Bueno, primero, a este proceso les decía que se conoce como espermiogénesis o espermiohistogénesis. Este es un espermátide. Vamos a ver que hay algunos organelos principales que están implicados en este proceso de espermiogénesis. Evidentemente lo que es el núcleo, el aparato de Golgi, las mitocondrias y el centriolo. El paso de un espermátide hasta llegar a ser un espermatozoide maduro sigue estos procesos. Número 1, el núcleo tiene que llegar a condensarse y se va a ubicar en la región anterior de la cabeza del espermatozoide. Número 2, el aparato de Golgi va a sufrir modificaciones que hacen que se transforma en lo que estamos observando acá, que es la vesícula crosómica. La vesícula crosómica es una estructura dentro del espermatozoide que se va a encargar de almacenar enzimas, como la acrosina y la tripsina, que posteriormente en el proceso de fecundación van a permitir que el espermatozoide pueda penetrar al ovocito para posteriormente llegar a formar un cigoto, ¿no? Este organismo unicelular. Y sobre la fecundación también hablaremos con mucho detalle en otro video. Ya entonces el aparato de Golgi ha formado lo que es la vesícula crosómica, que se encarga de almacenar enzimas que posteriormente permitirán al espermatozoide realizar el proceso de fecundación. Ahora bien, tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias se van a ubicar a nivel de lo que es la pieza media del espermatozoide. ¿Por qué? No olvidemos que el espermatozoide tiene que en realidad tener un largo viaje desde el testículo del varón, pasar por el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, ¿no? El conducto deferente al unirse con la desembocadura de las vesículas seminales forma el conducto eyaculador, uretra, por el meato uretral del pene, llegar hasta lo que es el fondo del saco posterior de la vagina, atravesar el útero, las trompas uterinas y llegar hasta la ampolla de la trompa uterina, que es donde se produce la fecundación. Entonces, parte de la energía que necesita este espermatozoide en su largo viaje hasta llegar a producir la fecundación se da gracias a que las mitocondrias van a migrar hacia lo que es la pieza intermedia del espermatozoide.
Como nosotros sabemos, las mitocondrias son organelos que se van a encargar de proporcionar un tipo de energía química estable a la célula a través de lo que es la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Una vez que se produce la fecundación, las mitocondrias paternas no van a ingresar al cigoto. Es por eso que solamente heredamos las mitocondrias a partir de nuestras madres y así sucesivamente generación tras generación, y se habla de un tipo de herencia en relación con el ADN mitocondrial, porque las mitocondrias paternas, como migran a nivel de lo que es la pieza media, se pierden. Y en condiciones normales no llegan a ingresar a lo que va a ser el ovocito para posteriormente producir o llegar a formar lo que es el cigoto. Ahora bien, otro organelo muy importante en la espermiogénesis son los centriolos. Los centriolos se van a duplicar. El centriolo proximal persiste y el centriolo distal va a formar lo que corresponde al flagelo típico del espermatozoide, que le permite también realizar movimientos para ubicar o para llegar hasta la ampolla de la trompa uterina en caso de que exista fecundación. Ahora bien, el citoplasma. Si vemos, el citoplasma en un espermátide es mucho mayor versus al citoplasma del espermatozoide. Entonces, lo que sucede es que el citoplasma se desprende y es fagocitado por un tipo de células que se encuentran en el testículo que se conocen como células de Sertoli. Las células de Sertoli son células de sostén y metabólicas que van a ayudar a todo este proceso de la espermatogénesis que estamos estudiando. Ahora bien, en un espermatozoide maduro vamos a distinguir, por lo tanto, las siguientes partes: una cabeza, un cuello, una pieza media, la cola y la pieza terminal. Y este espermatozoide, como les decía anteriormente, se ha formado gracias a un subproceso que se conoce como espermiogénesis o espermiohistogénesis, específicamente en el cual este espermátide llega a ser un espermatozoide maduro. Ahora bien, una vez que el proceso de espermatogénesis se ha completado, el resultado son 4 células haploides aptas para la fecundación. Teóricamente, 50% de estas células haploides de la espermatogénesis van a tener un cromosoma X y 50% van a tener un cromosoma Y. No olvidemos que es el espermatozoide, dado que tiene un cromosoma X y tiene un cromosoma Y, el que va a determinar el sexo de un nuevo individuo durante la fecundación, ¿no? Porque sabemos nosotros que el ovocito, lo hemos visto en otro video, en la ovogénesis solamente puede tener un cromosoma X. Ahora bien, el varón, desde que ingresa en la pubertad hasta que muere, decíamos anteriormente, continuamente va a ir produciendo millones de espermatozoides. De hecho, está descrito que en cada eyaculación se liberan aproximadamente de 2.5 a 5 ml de semen. Y dentro de 1 ml de semen existen de 100, 150 hasta 250 millones de espermatozoides, ¿no? Que es una diferencia muy grande en relación a la ovogénesis que veíamos en otro video, porque en la ovogénesis, una vez cada 28 días se produce un ovocito que es apto para la fecundación, a diferencia de la espermatogénesis en el varón. Por lo tanto, el varón, les decía, desde que ingresa a la pubertad hasta que muere, continúa produciendo espermatozoides. Sin embargo, también está descrito que en la medida en que el varón va aumentando en edad, va disminuyendo también la calidad de los espermatozoides. Hay un concepto muy importante que se conoce como teratogénesis mediada por el varón, ¿no? En relación a la disminución de la calidad del esperma. Y hay algunas enfermedades genéticas que también están relacionadas con esta teratogénesis mediada por el varón, como por ejemplo la esquizofrenia y el autismo. Entonces, la espermatogénesis, por lo tanto, se va a dar en el testículo del varón y es un proceso por el cual una espermatogonia llega a formar 4 espermatozoides haploides aptos para la fecundación. Y no olvidemos que dentro de la espermatogénesis existe un subproceso que se conoce como espermiogénesis o espermiohistogénesis, en el cual un espermátide se transforma y llega a formar un espermatozoide con el flagelo típico y con las estructuras que anteriormente describíamos. Este es un video simplemente con fines educativos. Muchas gracias y hasta el siguiente video.